cuál va a ser el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Y está bueno explicar que tal vez lo que se quiere hacer desde Casa Rosada, en conjunto con el Ministerio de Defensa, es empezar a entender o hacer una nueva significación de lo que son las nuevas amenazas, que ya no son tan nuevas, sino como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, y de ver de qué manera las Fuerzas Armadas pueden aportar un apoyo logístico, por ponerlo en estos términos, para combatir estos nuevos flagelos. Porque recordemos que ya las guerras tradicionales entre Estado A y Estado B, como las conocíamos o como las estudiamos en la se universidad, se acabaron. Entonces tenemos un nuevo régimen, una nueva naturaleza del Incluso conflicto. el escenario bélico pasó de ser el territorio terrestre, aéreo, marítimo para pasar a ser el éter cibernético, ¿no? Exactamente. Igual, ha cambiado muchísimo, pero para profundizar esto tenemos en línea, bueno, alguien que ya es un amigo y un colaborador de este programa ya en sus 2 años de existencia, que es el analista político internacional y uno de los grandes especialistas en materia de defensa de Argentina, que es Juan Bataleme. Querido Juan, Álvaro Sicarelli te saluda y Bruno Ané, ¿cómo estás? Buen día. Hola Álvaro, Bruno, ¿cómo están? Ahí ¿Cómo estás? atento, escuchando lo que estaban diciendo, coincido en todo, pero hay que hacer algunas ponderaciones. Por ahí, favor, todo tuyo el micrófono. Adelante, por militares favor. pasaron. No, en realidad digamos, no es que quedaron fuera de moda los conflictos entre Estado y Estado, digamos. Estados Unidos, por así decirte, invadió Irak y eso es un conflicto Estado A, Estado B, tradicional. Lo que pasa es que hoy la dimensión estatal es mucho más compleja, entonces lo que bien señala el decreto es que vos tenés que tomar la seguridad y de un país en términos externos como internos y vincularlas. Eso es lo realmente moderno y lo acorde al siglo XXI. No lo que teníamos antes, que era una cuestión vetusta, para usar las palabras de Álvaro, del siglo XIX. Entonces, el conflicto del siglo XXI tiene componentes del siglo XIX, componentes del siglo XX y componentes del siglo XXI. Y todos mezclados, entonces es mucho más complejo. Y ahora vayamos al núcleo duro de la discusión sobre el tema, que es esta reactualización de la normativa no jurídica en materia de defensa nacional argentina que empieza a llevar adelante el gobierno de Mauricio Macri. En primer lugar, ¿era necesaria? Primero era necesaria, hace rato que es necesaria, como bien dijo el jefe de gobierno ayer o el lunes, creo, en el programa de Morales Solá. La democracia se está debiendo una discusión acerca de cómo vamos a hacer que nuestro país se defienda de los problemas existentes en el siglo XXI. Entonces, primer punto, se encarga una reforma que es necesaria. ¿Qué es lo que había hecho el decreto anterior? Sí, en primer lugar, la imagen esta de vamos al siglo XIX, el decreto 727 modificó el espíritu de la ley. Los primeros en cambiar, en subvertir, usando la palabra subvertir como cambiar, ¿no? Lo que la ley decía fue la administración Kirchner y Fernández de Kirchner, ¿no? Bajo el decreto 727. Esa es la primera gran mentira con la cual estas personas parten. Punto número 1. Punto número 2, lo que hicieron fue consolidar un status quo destructivo para las Fuerzas Armadas, porque no es que cortaron el ajuste en defensa, sino que lo que hicieron fue hacer un ajuste por inflación. Es hacer crecer el presupuesto lo que crecía la inflación, por lo tanto las Fuerzas Armadas nunca quedaban reequipadas. Bueno, y en un momento del gobierno del kirchnerismo, perdóname, en el momento del gobierno del kirchnerismo, y hablamos de ajuste por inflación en años donde las estadísticas que medían la inflación estaban absolutamente sesgadas y controladas, por lo cual el aumento no se condecía tampoco con la inflación real. Totalmente, pero ¿me entendés? Entonces ahora se movilizan porque hay al menos una propuesta, pero hay algo más interesante que hay que señalar, que por primera vez este gobierno, puede gustar más, puede gustar menos, vamos a ver qué es lo que sale de la reforma. No hay reforma si no se pone plata, y este es un momento muy particular en la República Argentina. No quiero ser optimista, quiero darle la chance al gobierno de que va a hacer lo correcto, pero lo cierto es que no hay reforma efectiva si no se pone los recursos necesarios, ¿sí? Al menos pareciera que en algunas cosas este gobierno está dispuesto a poner recursos, como por ejemplo el anuncio de la compra de 4 patrulleras de alta mar para la Armada Argentina. La Armada Argentina hacía 30 años que no recibía buques nuevos. Bueno, este gobierno tomó esa decisión. Este gobierno logra terminar con el veto británico sobre equipamiento militar en la República Argentina. No para que los británicos nos vendan armas a nosotros, porque no nos van a vender ninguna arma, sino para conseguir los repuestos que necesitamos para que nuestras armas en este momento estén funcionando. Entonces, fíjate lo que era la hipocresía de un lado
y lo que se está tratando de hacer ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la letra fina del decreto? Miren, señores, yo necesito que las capacidades que tengo de transporte, de apoyo, de radar, que las uso para controlar el espacio aéreo, para transportar gente, ahora también sea parte del sistema integral de defensa de la República Argentina. Eso significa que los soldados van a salir a combatir a el narcotráfico o al narcotráfico, no, porque los soldados no están entrenados para eso, porque tenemos una gendarmería que está entrenada, equipada y es efectiva en combatir el narcotráfico, ¿sí? Y por otro lado, lo que hace muy bien el gobierno es dar un marco legal a lo que ya venían haciendo bajo la administración Garré, Puricelli y Rossi, porque esa es la otra gran hipocresía que esta gente se olvida señalar, que ya venían haciendo sin un marco legal adecuado. Porque recordá que el operativo Fortín y Escudo Norte nacieron bajo la administración Garré. ¿Sabes lo que hizo Rossi? Rossi hizo lo mismo que está haciendo Macri, la diferencia es que Macri ahora les da un marco legal. Moviliza al ejército a la frontera y repliega una parte de la gendarmería para tener ciudades más seguras y combatir el narcotráfico con la gendarmería. Entonces, esa idea de que vamos a ver tanques en la calle reprimiendo la protesta social, realmente lo único que hace, ¿sabes qué? Es dañar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. A ver, y por otro lado, digamos, sí, clarísimo. Es importante señalarlo. No, y además, a ver, para que la audiencia pudiera tener como una conclusión general de esto, hoy quiere decir que las estructuras logísticas de las Fuerzas Armadas se pondrían a disposición de las necesidades operativas que pudieran tener las fuerzas de seguridad interior en la lucha contra el narcotráfico o en la lucha contra el terrorismo o en el control de fronteras. Esto es lo que a grandes rasgos se busca dándole un marco legal. Exactamente. A ver, vos te acordás, viste que nosotros hablamos cuando sucedió la tragedia del submarino, ¿sí? ¿Vos sabías que, los gendarmes, murieron 44 gendarmes cuando fueron desplazados creo que fue bajo también, cuando Garré la ministra de Seguridad, los mandaron a hacer un operativo y se murieron 44 gendarmes. No sé si vos recordás. No, me parece que fue con el gobierno de Cambiemos. Cuando fueron a Jujuy, no. ¿hubo también otro caso? Fue con... No, pero yo recuerdo el caso que recién asumido el gobierno de Gerardo Morales, solicita 40 gendarmes en un momento que tenía sitiada la Casa de Gobierno por las hordas de Milagro Sala, y va y muere en una ruta, muere en un accidente de ruta. Bueno, exactamente lo que se está tratando de hacer ahora es generar esas, y no necesitamos micros, si lo podemos mover en 1 hora, 2 horas a través de un Hércules. Claro. Fueron el 15 de diciembre del 2015, exactamente a 5 días de haber asumido el gobierno de Macri. Había sido. Bueno, pero efectivamente lo que demuestra es lo tuyo. Entonces, utilizaron recursos logísticos de la propia gendarmería que obviamente tienen menor efectividad que haber utilizado un avión Hércules del ejército o de la aviación. Totalmente, y aparte eso te da tiempo. ¿Cuánto tardás en desplegar hombres a través de micro? 24 horas. ¿Cuánto tardás en desplegar hombres a través de aviones? 1 hora y media. Es lógico, lo que se quiere hacer es optimizar los recursos del Estado, nada más, no subvertir funciones, no cambiar funciones. Sí, yo Juan, ciertamente, conociéndonos a nosotros, y conociendo la vocación democrática que tiene la Argentina en este momento, ni para la, digamos, hablando de derechos y izquierda, ni para la derecha ni para la izquierda sería aceptable Fuerzas Armadas en la calle. Entonces es toda la discusión que plantea parte de la oposición. No, y además me resulta muy gracioso porque cuando Lula da Silva, Dilma Rousseff, el propio Hugo Chávez, Maduro, Correa, en situaciones de conflicto con el crimen organizado, por ejemplo, como era el ingreso de policía militarizada a las favelas, o cuando hubo una supuesta sublevación de fuerzas policiales contra Correa, lo primero que hicieron, sí, efectivamente, por decreto extraordinario, sacar elementos de las Fuerzas Armadas a hacer patrullaje en las calles. Y yo no escuché a la gente de Unidad Ciudadana, o en ese momento el kirchnerismo, o a la gente del Frente Renovador, rasgarse las vestiduras porque, cuando lo hacen los gobiernos de izquierda está bien. El tema es cuando lo hacen gobiernos de centro, centro-derecho, es una hipocresía absoluta. Y ahí te agrego otra cosa más. Ahora, fíjate vos lo que es el discurso acomodaticio, ¿no? Antes, hace 10 años atrás, te hablaban Colombia, Estados Unidos, se agitaban el cuco de Colombia. Las Fuerzas Armadas fueron centrales para derrotar la guerrilla y para que Colombia tenga paz, ¿sí? Punto número 1.
Punto número 2, ahora, como Colombia no lo pueden usar de ejemplo, porque es justamente lo que pasó fue lo contrario de lo que ellos decían que iba a pasar, tienen que usar México. Ahora, la dinámica de México y la dinámica inclusive de Brasil es completamente distinta a la que enfrenta la República Argentina. Claro. Entonces, esa traspolación de lo que pasa en México va a pasar en la República Argentina. Si nosotros llegáramos a tener las bandas armadas y el poder de fuego que tienen los grupos criminales en México o en Brasil, realmente el problema de seguridad sería completamente distinto en la República Argentina. Y tenemos que dar gracias a Dios de que nosotros esa situación no la tenemos. Juan, yo quería quedarme con unos conceptos que destacaste, que me parecen bastante valiosos a la hora de hacer una consideración. Primero, no considerar a la defensa y a la seguridad como compartimentos estancos, ¿no? Sino que tienen canales de comunicación. Eso por un lado me pareció fundamental. Segundo, el tema de esto, lo que haría sería darle mayor eficiencia a lo que es la defensa de los recursos y de las posiciones estratégicas de nuestro país. Y en base a eso te quería preguntar, bueno, y aparte además también aclararle al público que este decreto no es que se modifica una ley, se modifica algo sustancial, sino que, como lo dijo el ministro Aguad, la idea es mandar al Congreso un proyecto para modificar la ley de defensa, pero más adelante, ¿no? Lo está diciendo. Quería preguntarte, en base a todo lo que hablábamos, si podías comentarle un poco al público, ya lo hiciste recién con algunas cositas de México y Brasil que se nombró acá, cómo trabajan otros países de la región en la cuestión defensa, seguridad, como para un poquito de comparación con respecto a la Argentina. Mira, dos cuestiones, y te agradezco la introducción. En primer lugar, una Argentina con una estructura de defensa fuerte garantiza la integridad y la seguridad de todos los argentinos, ¿sí? De todas las cosas que pueden venir de afuera y que pueden afectar el plano doméstico de la República Argentina. Al fin y al cabo, la Argentina tiene una serie de recursos que pueden ser queridos o pueden ser tomados o que pueden estar en el radar de alguien en un futuro no tan lejano, y que siempre no hay que perder la perspectiva de eso, ¿no? O sea, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto no significa de que un tercer actor no tenga hipótesis de conflicto con la República Argentina, o que esa hipótesis de conflicto surja, ¿viste? Yo antes no tenía problema con el vecino, se mudó el vecino, mi vecino ahora tiene problema conmigo, y vos decís, uno cambió el vecino. Bueno, el vecino puede cambiar también, ¿no? Sí, punto número 1. Punto número 2, todo lo que suceda internamente en la República Argentina, como pasa en México, como pasa en otros lugares, afecta la estabilidad internacional. Y Argentina está comprometida a generar estabilidad internacional. Entonces, esos vasos comunicantes lo que garantizan es, lo que deberían garantizar mejor, porque esto es una reforma que empieza ahora, lo vamos a evaluar con el paso del tiempo, es que haya una defensa más sólida, con más recursos, porque de vuelta, si esto se utiliza para achicar a las Fuerzas Armadas, voy a ser el primer detractor en esto. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas ya se achicaron. Vos pensás que a 1990 las Fuerzas Armadas tenían cerca de 130.000 hombres, 130.000 hombres. Hoy tienen 80.000 hombres. ¿Sí? En un país que tiene 44 millones de personas, en un país que es el 8º país del planeta. Entonces, esto no tiene que ser para achicarla, sino para darle una refuncionalidad. Ya las Fuerzas Armadas están achicadas, y más chicas no podemos tenerlas. Y aparte, porque las fuerzas de seguridad crecieron muy fuerte. El otro componente que hay que tener presente ahí, y es muy, muy importante señalar, es que de esta manera uno puede empezar a pensar un sistema de defensa integrado y un poco más eficiente y más funcional de la República Argentina. En definitiva, ver si por lo menos en un lado del Estado la plata que pone el contribuyente efectivamente genera una externalidad positiva. Esto es, recordemos que como contribuyente, vos, yo, todo lo que pagamos impuestos, IVA, ganancias, todo, va también un sector de eso a parar a defensa. Necesitamos que eso sea mucho más efectivo de lo que es la República Argentina aún hoy en materia de servicios públicos. Recordemos que la defensa es un servicio público y que los militares en sus distintos rangos, desde el general hasta el cabo, son servidores públicos, y que la Argentina los ha tratado bastante mal en estos, principalmente durante el periodo del gobierno kirchnerista, y se acumularon demasiadas cuestiones que son importantes para la República Argentina resolver, entre ellas qué futuro de país queremos desde el punto de vista de la seguridad internacional y desde el punto de vista de los intereses que nosotros tenemos a nivel internacional, que son varios, en el Atlántico Sur, en la Antártida, en nuestro propio territorio.
En fin. Juan, te queremos Impecable. agradecer, muy impecable. La verdad, nos dejaste mudos y además íbamos tomando notas porque algunos que participamos también en otros medios, si bien justo en mi caso también, bueno, tuve la suerte de formarme en la Escuela de Defensa Nacional, hoy la Universidad Nacional de la Defensa, y muchas de estas cuestiones uno se desasnaba a la par de los años que iba cursando e iba quitándose prejuicios e ideas falsas, preconcebidas, que no aportan a nada en 35 años de democracia, donde los mandos medios y la base de las Fuerzas Armadas han nacido y se han criado y se han educado en democracia, con valores republicanos y democráticos. Dejen de pensar de las Fuerzas Armadas como esos cucos demoníacos de la década del 60 y 70 que habían sido educados con los cursillitos de Cité Catholique o de la Armée Secrète de Francia o de la Escuela de las Américas. Exacto. No existe más eso no existe más, por suerte, y hoy tenemos Fuerzas Armadas democráticas, republicanas y jóvenes que quieren ser activas y tener una participación fecunda en los quehaceres de la vida de este país. Así que, Juan, te queremos agradecer enormemente, más que estás en el extranjero, y esperamos, bueno, a la par que se vaya tratando este tema, seguramente contaremos con vos para que con tu claridad meridiana podamos tratar este tema tan importante para el país. Gracias a ustedes, Álvaro, y un solo dato más. Los únicos que pusieron en riesgo esa situación de fortaleza democrática son los mismos que hoy convocan a una marcha pidiendo que Fuerzas Armadas, no sé, contra la represión o por la represión nunca más, fueron ellos los que convocaron, pusieron un jefe de un ejército que se declaró a favor del proyecto nacional y popular. No tenemos que olvidar eso, tenemos que tener memoria donde corresponde. La memoria hay que ponerla ahora en la República Argentina, que va a afectar a nosotros y a nuestras próximas generaciones. No te preocupes, Juan, que por lo menos de mi parte seguiré haciendo votos y trabajando para que esta gente no vuelva más. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente jornada y buen regreso a Buenos Aires. Gracias, un abrazo. Un abrazo, querido.